La columna de nube y fuego, por decirlo así, está puesta en el tema de ser entendidos en el camino que lleva a la vida eterna, en el camino que nos lleva de regreso al Padre. Y de verdad estoy confiando y estoy anhelando, deseando que cada uno de nosotros cada vez tengamos más un fluir de oración, pidiendo conforme al ejemplo que nos dejó el Señor en su palabra de la oración que hizo, o la petición que hizo Moisés en Éxodo 33:13, que es algo que el Señor, mire, por algo el Espíritu Santo está insistiendo prácticamente cada domingo ahorita en esta petición que Moisés le hizo al Señor, para que nosotros lo hagamos y cada vez salga con más convicción, que le pongamos corazón, le pongamos sentimiento, lo que usted quiera, pero hay que ponerle todo a esta petición hasta que se haga una realidad en nosotros. Y es esta petición que Moisés le hizo al Señor cuando le dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. ¿Cuántos creen que han hallado gracia ante los ojos de Dios? Usted ha hallado gracia ante los ojos del Padre. Es por eso que Él lo llevó a su Hijo unigénito. Usted ha hallado gracia. ¿Me está escuchando? No lo dude, por favor. Usted ha hallado gracia a los ojos de Dios. Y entonces Moisés le dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Para que te conozca. Por favor, hemos estado insistiendo: haga esta oración, haga esta oración, haga esta petición. Padre eterno, conforme a la gracia que he hallado en tus ojos, Padre, te ruego que me des cada vez más revelación, dame más entendimiento de tu camino para que te conozca, Padre. Dame más revelación, dame más entendimiento de Jesucristo, Padre, quien es el camino, la verdad y la vida, para conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú me has enviado. ¿Y sabe usted qué significa eso? Conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos pidiéndole ahí a Dios? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Se recuerdan? Juan 17:3. Juan 17:3, Jesús mismo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando usted le dice: Padre, te ruego que me des revelación, más entendimiento de tu camino, es Jesucristo, es el camino, es una persona el camino. Dame más revelación, dame más entendimiento de Jesucristo, Padre, para que te conozca a ti, Padre, para que mi espíritu, mi mente, mi voluntad sean uno con tu mente, con tu corazón, con tu voluntad, y también con Cristo, Padre, para que yo tenga tu naturaleza divina, porque este camino nos lleva a obtener la naturaleza divina del Padre y del Hijo, a obtener su carácter divino eternamente. ¿Está claro? Es por eso que es poderoso hacer esta oración. Por algo quedó registrada en la palabra de Dios. Mire, Moisés hizo muchas oraciones y peticiones a Dios. No se quedaron escritas todas las oraciones y peticiones de Moisés, pero sí nos dejaron estas oraciones que agradaron tanto al Padre y que son un ejemplo para nosotros. Para nosotros también decir: Padre, dame. Y digo dame revelación, porque usted de alguna manera ya sabe quién es el camino. ¿Estamos? Yo no sé qué tanto entendimiento tenía Moisés. Por eso le dice: muéstrame ahora tu camino. Tu camino. Pero usted y yo sabemos quién es el camino con C mayúscula. ¿Estamos? Entonces dame más revelación. Dame revelación de Jesucristo, Padre. Dame una visión de la cruz, para que te conozca, Padre, para que yo sea uno contigo y uno con Cristo, porque eso es lo único que nos va a dar realización plena. Amén. Entonces, mis hermanos, hemos estado también aprendiendo cómo el camino
el mismo Señor Jesús nos describe cómo hay en forma general dos caminos. Uno que lleva a la vida, a esa vida eterna, a esa naturaleza divina, y otro camino que nos lleva a perder esa vida eterna, esa naturaleza divina. No estoy hablando de irse al infierno, aunque hay casos que sí, pero sí estamos hablando de tener una gran pérdida al no obtener su carácter divino con todas las oportunidades, con todos los recursos, con todo lo que Él nos da en este tiempo. Porque va si no nos da grandes oportunidades. El tiempo que nos está dando, los recursos que nos da ahora. Miren, mis hermanos, incluso toda la tecnología que tenemos para cada vez escudriñar más la palabra de Dios. ¿Estamos? Y ir conociendo, aprendiendo cómo orar con toda oración en el Espíritu. Miren, no tenemos excusa delante de Dios. Así es que vamos al versículo también que hemos estado trabajando. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y hoy vamos a ver un poco más de este versículo. Cada vez lo vamos desmenuzando más para que tengamos entendimiento. Y hoy vamos a ver, creo que con este versículo empecé explicando el final o el intermedio, y ahora me voy a ir al principio de este versículo. La cosa es que entendamos, ¿de acuerdo? No solamente que lo sepamos de memoria, sino que lo entendamos. Y si lo entendemos, lo vamos a poder practicar, poner por obra. De eso se trata. ¿Estamos? Solo conocer la Biblia, la palabra de Dios, sí nos ayuda en algo, por supuesto, pero entenderlo o entenderla es lo que nos da la convicción para poner por obra lo que el Señor nos manda. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: entren por la puerta estrecha. ¿Cuál es la orden? Entrar por la puerta estrecha. Y luego nos explica el Señor Jesús un camino que usted y yo no debemos de tomar. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué cosa? A perdición. Y muchos, esto es lo que a mí más me impacta, muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, y obviamente para ir por este camino espacioso. Y en el siguiente versículo nos da el otro consejo. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y en este caso pocos son los que la hallan. Eso fue lo que explicamos hace una semana, el hecho de hallar esa puerta, ¿sí? De hallar esa puerta. Pero hoy vamos a regresar al principio, al versículo 13, por favor, donde dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No sé si tienen ustedes multimedia y transmisión, ahí en lo que es el significado de ancha y espacioso en una gráfica. Vea lo que significa ancha es la puerta, espacioso el camino. Diga conmigo: ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a perdición. Y acá está, mire lo que significa en griego. La palabra ancha, además de significar algo plano, significa moldear. Diga conmigo: moldear. Y la palabra espacioso, de este camino espacioso, significa en primer lugar algo vacío, una extensión vacía, ¿sí? Algo sin propósito, y significa también bostezar. Y cuando hablamos de bostezar, ¿qué idea le da a usted? ¿Sí? El camino espacioso, bostezar. Y la palabra perdición significa ruina o pérdida, y así dice en la concordancia de Strong. En griego significa ruina o pérdida espiritual o eterna. O sea, ese es el significado de la palabra en griego, ¿sí? También significa desperdicio, destrucción, muerte. Entonces, mis hermanos, la puerta ancha, que significa moldear, la palabra moldear, su significado es dar forma a tomar algo, ¿sí? Algo, una materia, por decirlo así, echarla en un molde para que tome la forma del molde. No sé si la captó. O sea, moldear significa tomar algo, meterlo en un molde para que tome la forma del molde.
Entonces, cuando Jesús habla de la puerta ancha, se refiere, mis hermanos, a agarrar la palabra de Dios, ¿sí?, y meterla en el molde que nosotros queremos, de acuerdo a nuestro razonamiento humano, a nuestra imaginación humana. Agarramos la palabra de Dios y la tratamos de meter en un molde humano, con lo cual torcemos la palabra, ¿sí? Moldear significa hacer flexible, aguadar algo para que quepa donde nosotros queremos que quepa, ¿sí? Y la torcemos de acuerdo a nuestra sabiduría humana. Entonces, cuando Jesús dice, mire, ancha es la puerta, está hablando de que esa actitud, esa tendencia que se tiene de querer adaptar, mire, agarrar la palabra de Dios a la forma en que yo quiero que se adapte, ¿sí?, de acuerdo a mi razonamiento carnal, de acuerdo a mis pensamientos. Pero se nos olvida que, mire, que nosotros tenemos malos pensamientos. Mire, la realidad es que nuestros pensamientos todavía, y digo todavía porque tenemos esperanza de que eso va a cambiar totalmente, pero todavía la mayor parte de nuestros pensamientos no son como los de Dios. Y eso lo dice claramente en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Lo vamos a leer. Entonces, en lo que lo encuentra, la palabra ancha significa, esa puerta ancha es la tendencia a tomar la palabra, a torcer la palabra para que se adapte de acuerdo a mis pensamientos. No adaptarme yo a la palabra, sino que la palabra se adapte a lo que yo quiero. ¿Sí les hace sentido esto? Entonces, en Isaías 55, 8 dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dice quién? Jehová. Siguiente versículo: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una gran brecha todavía, y mira el tamaño de la brecha que Dios nos pone. Dice: así como son más altos los cielos que la tierra, así es la distancia que hay entre los pensamientos de Él y los nuestros. Ahora tenemos un desafío. Esa brecha se tiene que reducir hasta que los pensamientos de Dios sean mis pensamientos. Miren, mis hermanos, eso va a ser poderosísimo. Cuando eso suceda, que los pensamientos de Dios sean mis pensamientos y los caminos de Dios se conviertan en mis caminos, ¿sí?, cuando sea liberado de la tendencia a que mis pensamientos sean los de Dios y que mis caminos sean los de Dios, que Él apruebe mis caminos. Cuando soy liberado de esa tendencia y sus pensamientos se conviertan en los míos, sus caminos en los míos, en ese nivel estamos listos para hacernos uno con Cristo y reinar juntamente con Cristo. Es cuando llegamos a tener la mente de Cristo. Ahorita no tenemos la mente de Cristo, y lo voy a repetir porque se dice constantemente, aún a un recién convertido, es que tiene la mente de Cristo. Si tuviéramos la mente de Cristo, tuviéramos los pensamientos de Él y nuestra vida sería diferente. ¿Sabe por qué? Porque en Proverbios 23 dice: ¿cuál es el pensamiento? El pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Nuestros pensamientos, mis hermanos, definen nuestras acciones. ¿Está claro? Ponga el Proverbio en la luz. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Estamos? ¿Lo ven? O sea que nuestras acciones es por lo que pensamos, conforme a lo que pensamos. Si usted mejor no digo, pero usted ya sabe que los pensamientos definen nuestras acciones. ¿Estamos? Y miren, mis hermanos, entonces la puerta ancha mire, la puerta ancha está hablando de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación. Como nuestra imaginación no está santificada como debe de ser. ¿Sabe usted que nuestra imaginación, que es el sentido de la vista del alma? ¿Cuántos saben eso?
Nuestra imaginación es el sentido de la vista del alma. Usted cierra sus ojos y empezamos a hablar de una playa, del mar, del sol y de tantas cosas. Usted, aunque con sus ojos físicos cerrados, usted puede empezar a ver eso que estamos hablando. ¿Sí? La imaginación es el sentido de la vista del alma, pero como no está santificada, normalmente tenemos, mire, la vista de nuestra alma está torcida, somos viscos espiritualmente, mis hermanos. Pues es por eso que vemos tan torcido que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y entonces esa imaginación que tenemos, ¿sí? En esa nuestra imaginación, allí queremos meter la palabra de Dios y adaptarla, torciéndola, aguadándola, para que sea como yo pienso que debe de ser. Esa es la puerta ancha. ¿Será que tenemos problemas con eso? ¿Será que tenemos una puerta ancha? Y es por eso que dice en Jeremías 16:12, vea, la palabra es bien clara, mis hermanos. ¿Verdad que sí que la palabra es bien clara? En Jeremías 16:12 dice, póngale atención. O sea, lea pero oyendo la voz detrás de las palabras. Dice Dios, porque es palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Te adoramos, Señor. Dice, y ustedes, lo voy a poner en nuestro español, y ustedes, ¿qué dice? Han hecho peor que sus padres, porque aquí ustedes caminan, ¿sí? Está hablando de camino, ¿sí? Caminan, ¿qué dice? Cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Estamos? Le está hablando al pueblo de Dios. Dice, ustedes han hecho peor que sus padres porque ustedes caminan no conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que Dios habla y de la manera en que Dios dice que deben de ser las cosas, sino dice, ustedes caminan y ese camino nos lleva a perdición, ¿sí? Ustedes caminan tras la imaginación, guiados, ¿sí? Bajo la dirección de su imaginación, la imaginación de su bonito corazón, dice. ¿No? ¿Cómo dice? De su malvado corazón. No se lo estoy diciendo yo, eso lo dice Dios para nosotros. No me mire así, por favor. O sea, es clara la palabra. Entonces, cuando tenemos la tendencia, no, es que yo pienso que mira, así está en la Biblia, pero yo pienso que no es para tanto. No es así. Mira, aquí tenemos que hacer las cosas de esta manera. Es por eso que hay tanta doctrina de hombre. Es por eso que hay tanto fariseísmo en la iglesia. Es por eso que aquello que no se ponga, sí se ponga, no quítese, no coma esto, sí coma esto. Queremos adaptar todo, hacer doctrina de nuestra propia imaginación, de la imaginación de nuestro malvado corazón. ¿Estamos? ¿Y eso por qué? Porque nos llama la atención el camino espacioso. Diga conmigo, espacioso. Espacioso. ¿Qué significa espacioso? Usted lo vio hace un momento. Principalmente significa bostezar. Diga conmigo bostezar, pero no vaya a bostezar, porque si no también me va a dar sueño a mí. Diga bostezar. No, pero diga bostezar. Es para que lo oiga el que está a la par. Entonces fíjese que cuando torcemos la palabra es porque nos llama la atención el camino espacioso, que es esa palabra bostezar nos habla de un camino relajado, un camino de darle rienda suelta a la pereza, a la tibieza espiritual para buscar a Dios. ¿Me escuchó? Nos habla de tibieza espiritual, ¿sí? El adaptar la palabra a lo que queremos nos lleva por un camino de tibieza espiritual, por un camino espacioso, ya sea que la palabra la retorzamos para ponerla con doctrinas severas de hombres o para torcerla, ablandarla, moldearla para ponérsela bien suavecita a los hombres. Los dos lados.
Los dos lados, mis hermanos, causan tibieza espiritual, causan pereza. Por ejemplo, de este lado, algo, solo le voy a poner un ejemplo. Agarrar la palabra y ponerla en el molde que yo quiero decir, es que todos los cristianos, toda la iglesia vamos a ser la esposa del Cordero y vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Toda la iglesia. ¿De veras? Sí, toda la iglesia. Ah, bueno, entonces ¿para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a orar? Háganlo ustedes, porque de todas maneras todos vamos a ser la esposa del Cordero, todos vamos a estar en la Nueva Jerusalén, todos vamos a ver al Padre. ¿Se da cuenta? Sin dar, mire, indirectamente nos transmite un mensaje de relájate, relájate. Si allá todos vamos a estar igual, lo cual es una mentira. ¿Sí? Pero por el otro lado está también, ¿sí? No, mira, no necesitas orar tanto. ¿Sí? Mira, no es necesario que te santifiques, no es necesario que te consagres, no es necesario que ores tanto. Si de todas maneras, como ya eres hijo del rey, ya eres hijo de Dios, tú solamente busca el que Dios te prospere, que el Dios te dé éxito en todo. ¿Sí? Sí, pero es que ando caminando torcido, no importa, de todas maneras ya eres hijo del rey, tú tienes que vivir como rey. ¿Y qué hace eso? Bueno, sentirme relajado, tranquilo, no hay necesidad de orar tanto, no hay necesidad de consagrarme. ¿Por qué estar yendo tanto a la iglesia que orando, que haciendo esto, que haciendo lo otro? Eso es fanatismo, eso es herejía. Y te acomoda y te lleva a una tibieza espiritual. ¿Les está haciendo sentido esto? Es un camino, mire, el camino espacioso. Este es un camino sin visión eterna. Sin visión eterna. Ahora, el asunto es que si regresamos a Mateo capítulo, bueno, antes de ir a Mateo, como estamos hablando de pereza, diga conmigo pereza, porque bostezar habla de pereza, habla de relajamiento. Y el asunto es que Jesús dice que muchos entran por esa puerta y van por ese camino. No pocos, muchos. ¿Se recuerda que dice muchos? ¿Sí? Ahora bien, la pereza nunca nos va a llevar al propósito eterno de Dios para nuestra vida. Nunca nos va a llevar. Vea lo que pasa cuando vamos por el camino espacioso, porque dice que ese camino nos lleva a perdición. Pero si leemos en Proverbios capítulo 24, por favor. Proverbios 24, versículo 30. Y vamos a hacer una relación para que usted pueda ver esto. En Proverbios 24, 30 dice, vamos a leer del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre, ¿qué dice? O sea, eso no es para nosotros, ¿verdad? Dice, ve lo que dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. Le tengo noticias, ese campo es nuestro corazón. ¿Sí? Aquí está dándonos una metáfora, está hablando de algo, quiere enseñarnos algo espiritual. El campo de trabajo es nuestra mente, nuestro corazón, mis hermanos. Entonces dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de ¿qué? De entendimiento. Es por eso que le dije que una cosa es conocer la Biblia, saber de memoria los versículos, y otra cosa es tener entendimiento. Si no hay entendimiento, yo puedo ser un teólogo, pero perezoso. Entonces dice, versículo 31, y he aquí, hablando de ese campo, de esa viña del hombre perezoso y falto de entendimiento, he aquí que por toda ella habían crecido, ¿qué cosa? Los espinos, ortigas habían ya cubierto, ¿qué dice? Su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. A la que tremendo. Ahora miren, mis hermanos, versículo 32. Miré, dice, y usted también y yo usted y yo tenemos que mirar. ¿Sí? Miré, dice. Y al que está a la par hay que mirar. No te durmas. Ahora sabe por qué le voy a decir esto. Dice, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Ojalá hagamos esto, mis hermanos. ¿Y de qué cosa? Dice en el versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. ¿Aló? Esto no es coincidencia, ¿verdad?
Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así como aquello que me tengo que levantar, pero otro ratito más. Y recuerda que aquí nos está enfocando en lo espiritual. Dice el versículo 34, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza. Aunque aquí dice como hombre armado, está hablando de un principado, como un príncipe armado. La pobreza espiritual, emocional y también material en muchos casos. ¿Por qué? Por la pereza, por ir en el camino espacioso. Miren, esto es poderoso. Ahora dice que, mire, cuando entramos tenemos la tendencia de torcer la palabra, de moldearla, y entramos en esa actitud de relajamiento, de tibieza espiritual. ¿Qué es lo que crece en el corazón de acuerdo a esta palabra? Espinos, diga conmigo, espinos. ¿Y qué son los espinos? De acuerdo a la parábola del sembrador, si me acompaña Mateo capítulo 13, versículo 7. ¿Sí? ¿Qué son esos espinos que crecen en el corazón del que entra por la puerta ancha y va por el camino espacioso? ¿Qué es lo que crece en su corazón? Crecen esos espinos. Y Jesús mismo dijo, hablando del sembrador, dice, y de la semilla, dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. ¿Y qué hicieron los espinos con la semilla de la palabra? La ahogaron, o sea, la mataron, no la deja prosperar. Y si la palabra de Dios no prospera en mí, no va a haber cambio en mí, no va a haber transformación en mí, porque su palabra es la que me sana y me libra de toda la ruina que hay en mi corazón. Envió su palabra y nos sanó. Sí, solo sí cae en buena tierra. Pero si hay espinos, miren mis hermanos, si hay tibieza espiritual, esa palabra de Dios, la palabra no adulterada, mire, no va a prosperar. ¿Y qué son los espinos? Versículo 22, Jesús explica qué son los espinos. Dice, lo vamos a ver. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Mire, la puerta ancha, el moldear, el aguadar la palabra, el torcer la palabra, adulterar la palabra de Dios, me lleva a una condición de tibieza espiritual, de pereza espiritual, mis hermanos. Y eso va a provocar que mi corazón, mi mente, mi ser se enfoque en las cosas de este mundo y en las riquezas, en la prosperidad material. ¿Aló? Uno, lo dice la palabra. Porque crecen espinos. En los espinos es ese deseo de enriquecerse, ese deseo de lo material. Quito mi visión de lo eterno. Quito mis ojos de Jesús. Mire, quito mis ojos del gobierno de Jesús y sin darme cuenta me someto al gobierno del espíritu de Mamón, del señor Mamón, porque es un señor. Jesucristo es el Señor de señores, pero Mamón es un señor. Y Jesús fue claro, dice, mire, no puedes servir a dos señores. O me sirves a mí o le sirves a Mamón. O me amas a mí o amas a Mamón. O me eres leal a mí o le eres leal a Mamón. No puedes estar en medio, tienes que definirte. Tienes que tomar una decisión firme. Esa es la puerta estrecha, la decisión firme, porque estrecha significa decisión firme. ¿Está claro esto, mis hermanos? Entonces, y el problema, y culmino con esto, esa actitud, esa tendencia en la cual va la mayoría de cristianos. Porque póngame otra vez Mateo capítulo 7, versículo 13. Bendito el nombre de Jesús. Miren, mis hermanos, esta actitud dice, porque ancha es la puerta, estoy leyendo esa parte, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿qué cosa? A perdición, y muchos son los que entran por ella. Es por eso que usted ve en dónde está la multitud de cristianos.
¿En dónde está la multitud de cristianos? Donde todo es relajado, light, sin compromiso serio con ser transformados de gloria en gloria, sin visión de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso nos lleva a la pérdida más grande, porque dice que ese camino lleva, esa puerta, ese camino lleva a perdición. Y la palabra perdición, como ustedes lo vieron, significa ruina o pérdida espiritual o eterna. ¿Por qué? Porque no está la actitud. Y aunque me vaya a llevar unos minutos más, quiero dejarle esto. Porque el que va en ese camino solo se conforma con lo que le dan, lo que le da su pastor de palabra. Solo ir a la iglesia, pero no se esfuerza en sobreedificar, en formarse como un sacerdote santo. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, y vamos a leer varios versículos de esto, pero porque miren, ese camino de perdición, ese final de perdición, la mayoría no lo ve, no lo está viendo. Mire, claramente nos dice acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, que dice, puse el fundamento, el trío, salvación, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Yo puse el fundamento, dice Pablo, yo les ministré el fundamento, y otro edifica encima, lugar santo, dar fruto al 60. O sea, dése cuenta que aquí hay una obra de hombres, ¿sí? Dice, yo les ministré el fundamento, otro edificó encima, otro les dio más. Pero, ¿y qué dice? Pero cada uno, hay un nivel, el nivel del lugar santísimo, el nivel de llegar a la estatura del varón perfecto. Ya no va a haber intervención de alguien. Es una decisión que cada quien tiene que tomar, ¿sí? De ver si sobreedifica sobre ese fundamento, sobre eso que ya le dieron. Hacerlo por su propia cuenta, escudriñar la palabra, recibir la revelación directa de Dios, tener comunión con el Espíritu Santo, tener una vida de oración. Eso ya no es por prédicas, eso ya no es por ministración, eso ya es por una decisión que tomo de no quedarme estancado espiritualmente, sino de continuar hasta llegar a la casa de nuestro Padre Celestial, para ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios. Es una decisión de cada uno. Entonces el que va en el camino espacioso, entra en la puerta ancha y va en el camino espacioso, mis hermanos, tiene pérdida, porque no es diligente en trabajar en ser edificados totalmente como un templo vivo espiritual, como un tabernáculo espiritual. Y eso lleva pérdida, porque dice que lleva perdición. Pero bendito Dios, espero que esto que vamos a leer sea para nosotros. ¿Estamos? En Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 39. Bendito el nombre de Jesús, que tú eres digno, Señor. Vea lo que dice en Hebreos 10, 35. Dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Diga conmigo, grande galardón. Dice el 36: porque os es necesaria, lo voy a leer en ese español, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho, ¿qué cosa? No mi voluntad, no conforme a mis pensamientos humanos, sino habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Sigamos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto lo creen? Ve el contexto en el que está hablando. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Qué sigue? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma.
Pero ahora va a leer en voz alta conmigo el siguiente versículo, ¿sí? Póngase de pie y lo va a leer en voz alta conmigo, por favor, el siguiente versículo. Si con todo el corazón diga: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, para alcanzar la plena salvación de mi alma, restaurados a la imagen de Dios. No somos de los que retroceden. No somos de los que cuando vemos, como voy a explicar en el siguiente servicio, lo que es la puerta estrecha, lo que es el camino angosto, no somos de los que retrocedemos cuando vemos estrecha la puerta y angosto el camino. No retrocedemos porque no queremos perder el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando habla ahí de que ese camino espacioso lleva a perdición, lleva la pérdida de ser de los bienaventurados de limpio corazón, lleva la pérdida de perderse, mis hermanos, de ser esposa, ayuda idónea del Cordero, de reinar con Cristo eternamente, de estar en la presencia del Padre por siempre y para siempre. Y eso es la pérdida más grande que un ser humano puede tener. Esa es la pérdida más grande. Digamos no a la puerta ancha y al camino espacioso. No a recibir palabra adulterada, moldeada para quedar bien con la gente. No a la pereza, a la tibieza espiritual. Sí a la diligencia de vivir cada día más y más consagrados a Dios, viviendo para Él. Y aunque se ponga más difícil, porque nuestra carne sufre, el yo sufre, el ego sufre, no somos de los que retrocedemos, porque queremos. Esa palabra preservación del alma es la plenitud de la salvación. Salvos de la paga del pecado y salvos de la causa del pecado. Salvos del infierno literal y salvos del infierno que hay en el corazón, para que sea un paraíso donde habita Dios, el árbol de vida y el Padre. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Bendito Dios, gracias porque es por tu misericordia. Padre eterno, hoy reconocemos nuestra necesidad, que tú renueves nuestra mente, Señor. Queremos tener tus pensamientos. Necesitamos tener tus pensamientos, Padre. Necesitamos ir por tus caminos, tus sendas, dentro del camino que es Jesús. Señor nuestro y Dios nuestro, necesitamos que nos liberes, que nos sanes de todos los pensamientos que tenemos que son contrarios a ti, Señor. Señor, nuestra imaginación necesita ser sanada, ser santificada. Señor nuestro, no queremos seguir siendo como somos. Señor, no queremos seguir teniendo tibieza espiritual, pereza espiritual, estupor y desánimo y todo eso, Señor Dios. Señor, queremos ser liberados de todo afán, de los afanes de este siglo y del engaño de las riquezas, para que tu palabra sea prosperada en nosotros, para que tu palabra no se quede sin fruto en nosotros, Señor. Bendito Dios, te pedimos perdón por toda la pereza espiritual que hemos tenido, por nuestra falta de diligencia para buscarte ahora que puedes ser hallado. Perdónanos, Señor, nuestra falta de diligencia en madrugar a buscarte, porque has dejado por escrito que el que temprano te busca te halla. Señor, hemos preferido el sueño, la pereza, el dormir espiritualmente y en lo natural también, en lugar de buscarte, Señor. Señor, perdónanos esta actitud que hemos tenido de no tomar en serio tu palabra, de tomar como relativa tu palabra y no como absoluta. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, porque hoy entendemos por qué nuestra vida está como está, Señor.
Y no queremos seguir en esta condición. No queremos seguir en este camino espacioso, Señor, de tibieza espiritual. No queremos, Señor, seguir tratando que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, o seguir tratando de que mis deseos sean también tus deseos, Señor. No queremos seguir en ellos, Señor. Queremos que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, tus caminos sean nuestros caminos, y tus deseos se conviertan en nuestros deseos también, Señor. Te suplicamos que obres en nosotros. Padre, clamamos la sangre de Cristo para que obre limpieza en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por favor, Padre, lava nuestra imaginación con la sangre de Cristo. Nuestra imaginación sea santificada, sea limpia, Padre eterno. Sana, Señor, el sentido de la vista de nuestra alma y de nuestro espíritu. Danos ojos para ver el camino correcto, el camino que lleva a la vida. Señor, sálvanos, líbranos del camino que lleva a perdición. Señor, corrígenos el rumbo. Señor, ordena nuestros pasos, como está escrito que de Jehová es ordenar los pasos del hombre. Señor, ordena nuestros pasos. Sálvanos nosotros mismos, Señor nuestro y Dios nuestro. Bendito Dios, y enséñanos y ayúdanos, Señor, a ser de los determinados, de los que no retroceden, a ser de los valientes que rechazan la puerta ancha, que renuncian al camino espacioso y eligen por el camino que lleva a tu vida, a tu naturaleza divina, Señor nuestro y Padre nuestro. Señor, ayúdanos a ser valientes, esforzados y valientes, Señor nuestro, para obtener el premio del supremo llamamiento que nos has hecho en Cristo Jesús. Levantamos nuestras manos y vamos a adorarle.